El disco duro. El disco duro es el dispositivo del sistema de memoria del PC que se usa para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos incluso cuando no está alimentado por la corriente eléctrica. Esto es lo que la diferencia de otras memorias de tu equipo, como por ejemplo la RAM, que es la que se usa para hacer funcionar los programas. Otros tipos de memoria pierden la información si no hay energía. La velocidad del disco duro interviene en el tiempo de arranque del equipo y de las aplicaciones. Un disco duro lento se puede convertir en ese cuello de botella que hace que todo el PC se mueva a velocidad de tortuga. ¿Cómo se organiza un disco duro? La distribución lógica que tiene un disco duro es de responsabilidad del sistema operativo. Este se encarga de organizarlo y permitir el acceso a la información. La mayoría de sistemas utilizan el concepto de archivo o fichero. Un archivo puede ser, por ejemplo, una canción, una foto o un programa. Estos ficheros se organizan en carpetas que a su vez pueden contener otras subcarpetas. Entre otros sistemas de ficheros, los más comunes son el NTFS o FAT, pertenecientes a los entornos de Windows, o los ext2, ext3 y ext4 de Linux. ¿Qué distingue a un disco duro de otros? La característica más importante de un disco duro es su capacidad de almacenaje. Esta se suele medir en gigabytes o terabytes. Cuanto mayor sea, más canciones, películas, fotos, documentos y programas puede contener. Otra pieza de información para tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Esta define la cantidad de información que el dispositivo es capaz de leer o grabar por segundo. Sin embargo, aunque pareciera que esta velocidad define cómo se comportará un disco, lo que importa en realidad es la latencia. La latencia es un número o el tiempo que tarda el disco duro en localizar un dato. Lo ideal sería una latencia lo más baja posible y una velocidad de transferencia lo más alta posible. Más sobre esto en especificaciones técnicas del disco duro. ¿Qué tipos de discos duros existen? Hay varias maneras de clasificar a los discos duros. A continuación están según su tecnología interna. Magnéticos, también conocidos como discos rígidos. Estos tienen en su interior varios discos en los cuales almacenan información gracias a campos magnéticos. Estos tiran y un cabezal se encarga de leer y escribir. Su funcionamiento es muy parecido a los tocadiscos. Otra pieza de información para tener en cuenta es la velocidad de transferencia. Esta define la cantidad de información que el dispositivo es capaz de leer o grabar por segundo. Sin embargo, aunque pareciera que esta velocidad define cómo se comportará un disco, lo que importa en realidad es la latencia. La latencia es un número o el tiempo que tarda el disco duro en localizar un dato. Lo ideal sería una latencia lo más baja posible y una velocidad de transferencia lo más alta posible. Más sobre esto en especificaciones técnicas del disco duro. Partes del disco duro. Actuador. Es un motor que mueve la estructura que contiene las cabezas de lectura entre el centro y el borde externo de los discos. Un actuador usa la fuerza de un electromagneto empujado contra magnetos fijos para mover las cabezas a través del disco. La controladora manda más corriente a través del electromagneto para mover las cabezas cerca del borde del disco. En caso de una pérdida de poder, un resorte mueve la cabeza nuevamente hacia el centro del disco sobre una zona donde no se guardan los datos. Conector IDE. Las siglas de IDE significan Integrated Device Electronic. Su traducción es componente electrónico integral. Tiene unas tasas de transferencia menores a los SATA. Jumper. Es un elemento que permite interconectar dos terminales de manera temporal
sin tener que efectuar una operación que requiera una herramienta adicional. Dicha unión de terminales cierra el circuito eléctrico del que forma parte. Conector de energía. A través de este conector, la fuente de alimentación le suministra energía al disco duro. En la imagen se puede apreciar que es un conector Molex de 4 pines, aunque también puede ser SATA. Brazo del actuador. El disco duro tiene un brazo que mantiene las cabeceras de lectura y escritura. Este brazo puede mover las cabeceras por las diferentes pistas. La velocidad a la que se puede mover es increíble. Es bastante ligero, siendo al mismo tiempo potente y preciso. El brazo se puede deslizar por la superficie del disco cientos de veces por segundo si lo necesita. Cabezales. Son de los componentes del disco duro más sensibles. Los cabezales funcionan variando la posición dentro del disco duro para poder acceder a la información que necesitamos. El aumento de la densidad magnética y los sistemas de recuperación de la señal hace que en la actualidad estos componentes del disco duro necesiten de un ajuste y programación de funcionamiento. El sistema de funcionamiento consiste en una bobina de cobre encerrada en un imán, que en función de la corriente que se le aplique, varía su posición para acceder a la información requerida. Esta pieza lleva en la punta las piezas cerámicas, que son los dispositivos sensibles a los campos magnéticos que componen la información. Debido a la debilidad de la señal que generan estos campos magnéticos, el cabezal dispone de un amplificador de la señal alojado en el chasis de las cabezas, o Head Assembly. El eje, también llamado spin, es un eje autorrotante alimentado por generadores de trenes de pulsos para mantener una velocidad exacta. El motor está compuesto generalmente por 3 juegos de bobinas contrapuestas que imprimen el movimiento al eje central que soporta los platos del disco duro. Disco o platos. Son los componentes principales de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio, finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Convencionalmente, los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen 2 caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control.